En pleno siglo XXI podemos decir que se tiene una visión más exacta de cómo funciona el mundo a escala micro, de cómo se comportan las células, los átomos, las moléculas, los elementos, la forma en la que estos se enlazan, los tipos de interacciones que forman, por ejemplo, si son interacciones o enlaces de tipo covalente, iónico, metálico. Sin embargo, adentrándonos en escalas cada vez más pequeñas, la cosa empieza a colocarse complicada, sobre todo en el frondoso mundo de la cuántica, donde aún existe un largo camino que recorrer. Si bien hoy podemos hablar con propiedad sobre la materia, esto es, sobre cómo está compuesta y las formas en las que sus elementos interactúan, hace muchos siglos atrás esto era imposible, pues el único recurso con el que contaba la humanidad para descubrir el mundo era el razonamiento y la especulación filosófica. El método científico aún no llegaba. Pero ¿cómo es que, en la historia, hemos llegado a saber que la materia está compuesta por partículas llamadas átomos y que estos, al unirse o enlazarse entre sí, forman estructuras más complejas como son las moléculas? O de otra forma, ¿cómo es que sabemos que la materia se compone por corpúsculos o cuerpos puntuales que interactúan entre sí y no está compuesta por, como lo propuso Aristóteles, fuego, aire, agua y tierra? Bueno, para llegar a este punto se requirieron siglos de filosofía e investigación científica. En este vídeo, sin embargo, queremos enfocarnos en un autor en particular, Robert Boyle. Hablar de las contribuciones que hizo a la química, de su famosa teoría corpuscular, sus aportes en la química de los gases y en la teoría ácido-base. ¿Cómo esto nos ayudó a comprender mejor la composición del universo? En el siglo XVII, en el que nació Boyle, ya estaba emergiendo un espíritu científico e iluminado. Se estaba en las vísperas del siglo de las luces, donde se dejaban atrás las prácticas oscurantistas y la ciencia empezaba a independizarse del criterio escolástico religioso. Fue un siglo lleno de pensadores como Descartes, Francis Bacon, Van Helmont, Galileo Galilei, etc. Boyle nace en 1627 en Lismore, Munster, Irlanda. Proviene de una familia pudiente, por lo que fue fácil para él acceder a estudios de latín, francés, álgebra y geometría. Su interés por la química y la ciencia nace, contrario a lo que se pensaría, de la necesidad de entender con mayor rigurosidad la naturaleza y, de esta forma, acercarse a Dios. Sí, era un acérrimo creyente. Viajó a diferentes países de Europa para completar sus estudios. Al morir su madre, en 1643, vivió en Londres con su hermana Lady Catherine, donde conoció a distintos intelectuales y científicos de la época, pues la casa de su hermana era frecuentada por intelectuales. Conoció a John Milton y Samuel Hartcliffe. Boyle, asimismo, fue invitado a Oxford en 1953 por John Wilkins, donde estuvo más de 10 años adelantando distintos estudios y colaborando con su equipo investigativo. Lo curioso e interesante de este científico es que, contrario al atomismo de los epicúreos, Boyle no se limitará a caer en un fisicalismo, argumentando que toda la materia se limita a átomos y solo ésta puede explicarse a través del mundo físico, sino que irá más allá entrando o rozando un poco el aspecto metafísico y de Dios. Estableció conexiones entonces entre la ciencia y Dios. Ahora hablemos un poco sobre la teoría corpuscular. Cuando se habla de corpúsculo, se hace referencia a una partícula muy pequeña de materia, casi puntual. Desde la antigüedad, la humanidad se ha preguntado cuál es la composición última de la materia o de las cosas palpables, es decir, de qué puede estar compuesta una silla, una mesa, una casa, etc. Muchos filósofos presocráticos propusieron distintas teorías que con el pasar de los años no resistieron ni los más mínimos análisis. Sin embargo, la teoría aristotélica, que proponía que la materia estaba conformada por 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, llegó hasta la Edad Media y sobrevivió hasta la llegada de Boyle y otros teóricos. Además, los epicúreos ya habían hablado del concepto de átomo, argumentando que la materia estaba conformada por pequeñas partículas llamadas átomos y que entre estas existían vacíos que hacían posible que las partículas contaran con espacios
en los que se pudieran mover. Esto se relaciona con el movimiento de partículas. Los epicúreos argumentaron también que el alma dependía de los átomos y que una vez muerto el individuo, el alma también moría. Es decir, no era una concepción cristiana, sino completamente materialista. Boyle, por otro lado, argumentará no solo que existen átomos, que él llamó corpúsculos, los cuales componen la materia, sino que estos interactúan los unos a los otros mediante algo que los une. Aquí de alguna forma previó la idea de los enlaces químicos. Además, la teoría aristotélica no era totalmente satisfactoria. El análisis del fuego, que fue un método experimental para corroborar la teoría aristotélica, sugería que al hacer que un trozo de madera entre en combustión, ésta producirá líquido, que es agua, residuo sólido, tierra y vapores, aire, siendo el fuego el elemento esencial para dar lugar a esta reacción. Sin embargo, Boyle objetó diciendo que si volvemos a llevar la combustión de estos cuerpos que sobraron de la combustión de la madera, podría separarse y recombinarse de la misma manera, dando lugar a nuevos cuerpos que constituirían los cuerpos mixtos, es decir, en últimos términos, la materia no podía estar compuesta de agua, fuego, tierra y aire, sino de corpúsculos o partículas muy diminutas que componen a los objetos y que pueden combinarse de forma mixta. Boyle no podía estar más en lo cierto. Como sabemos, con el conocimiento actual, el líquido es producido por el proceso de combustión al que se someten las moléculas orgánicas de la madera, generando así dióxido de carbono y agua, que en todo caso son moléculas o corpúsculos, como Boyle los llamaría. La teoría corpuscular de Boyle facilitó el estudio de los gases al imaginar que estos se componen por cuerpos puntuales. Boyle, junto con su ayudante Robert Hooke, quien será conocido más adelante por otros grandes aportes que realizó, se valieron de una máquina neumática para llevar a cabo estudios relacionados con el aire y los gases. De esta máquina se hicieron distintos experimentos, de donde Boyle arrojó las siguientes conclusiones. Todo proceso de combustión necesita de aire, formalmente oxígeno. La ley de comprensibilidad de los gases, o ley de Boyle, de donde se dedujo que la presión de un sistema gaseoso es inversamente proporcional a su volumen. Esta ley fue descubierta años después, de manera independiente, por Edne Mariotte, por lo que hoy en día, comúnmente, esta ley se conoce como la ley de Boyle-Mariotte. De esta misma manera, Newton, con el pasar de los años, dedujo esta ley solo suponiendo que los gases eran partículas puntuales, y esto lo llevó a deducir expresiones matemáticas, donde también tuvo que considerar fluidos. En todo caso, la ley de Boyle-Mariotte puede ser expresada de la siguiente manera, que PV es igual a una constante de proporcionalidad, siendo P presión y V volumen. Esta ley nos ayuda a interpretar fenómenos en un tiempo 1 y en un tiempo 2, siempre considerando la temperatura constante. Todas estas conclusiones fueron publicadas en Physico-Mechanical Touching the Spring of the Air and its Effects en 1660. En lo concerniente a la teoría de ácido-base, se sabe que existen tres teorías básicas, aunque son más, como la de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, donde cada una maneja ciertos criterios para definir un ácido y una base, pero en general se maneja en términos de protones, iones hidrónidos y electrones, de si una especie cede y la otra acepta. Boyle no propuso teorías de este nivel, pero sí dio luz sobre el uso de indicadores, valiéndose de un jarabe de violetas como indicador, el cual se tornaba rojo con los ácidos y verde con las bases. Estos criterios los estableció en su obra Experiments and Considerations Touching Colors. Para concluir, todas estas teorías planteadas por Boyle dieron luz a la composición de la materia. Si bien los modelos atómicos aún no llegaban, Boyle pudo aproximarse a brindar ciertas interpretaciones tales como la materia está formada por corpúsculos que interactúan entre sí por medio de algo que los une, es decir, también se alcanza a aproximar al concepto de enlace.
Al hablar de relaciones entre magnitudes como presión y volumen y que son inversamente proporcionales, también funda las bases para que más adelante, junto con las leyes de Charles de Gay-Lussac, se formule lo que hoy se conoce como la ley combinada de los gases, que nos ayuda a predecir eventos en los que estén implicados los gases y normalmente con un comportamiento ideal. Se crea la llamada ecuación de los gases ideales, con las consideraciones hechas por Gay-Lussac, Charles, Avogadro y de quien también hemos hablado, por supuesto, Robert Boyle. En resumen, Boyle fue uno de los que sentó las bases de la química de los gases.